Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de devocionar la comunidad contigo. En este tiempo reflexionamos en la palabra de Dios porque creemos que las escrituras, la Biblia, contiene enseñanza fundamental para nuestra vida. Hoy es viernes 22 de abril. Qué gusto es volvernos a reunir, pero antes de comenzar con esta reflexión, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, agradecemos este tiempo, Señor, de reunirnos y, Señor, poder hablar de tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos des dirección. Gracias por tus misericordias en nuestras vidas. Señor, tú eres bondadoso y misericordioso con nosotros. Esta mañana, Señor, entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Durante mucho tiempo y a lo largo de toda la historia, el camino del Señor, el vivir para la gloria de Dios, ha sido muy difícil. En este tiempo ha habido mucha persecución, destrucción, ha habido dolor. Y ¿saben una cosa, hermanos? En este tiempo en el que nosotros también estamos viviendo, es difícil. Se puede advertir que muchos creyentes van caminando, van creciendo en su vida cristiana y la mayor parte del tiempo tienen temor a la voluntad de Dios, tienen temor al plan de Dios para sus vidas. Y la razón de esto es porque cuando se escucha de guerras, por ejemplo, terremotos, de desastres naturales y últimamente de la pandemia, y todo esto hace que produzca algo en la familia, es decir, produce separación, produce dolor y también produce muerte. Generalmente todas estas calamidades, todos estos conflictos son explicados con las palabras: es el plan de Dios, es la voluntad de Dios. Ahora, hay muchos que dicen que difícilmente se puede encontrar un tiempo cuando la voluntad de Dios se relaciona con momentos de bendición, momentos que se relaciona con alegría o el éxito. Por consiguiente, los creyentes viven con ese pensamiento negativo en cuanto al plan de Dios. Pero hoy, hermanos, quiero decirles que hay bendición cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, que hay bendición cuando estamos viviendo en el plan de Dios para nuestras vidas. Y saben, hermanos, esa debe ser la meta más grande para el creyente. Buscar, conocer la voluntad de Dios para su vida y hacer todo conforme a los planes de Dios es lo mejor que nos podría pasar. Nuestro Dios está trabajando en medio de la humanidad, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan. Como ya vimos, la Biblia nos enseña que tú y yo podemos conocer cuál es ese plan para nuestras vidas. Además, la Biblia insiste que la voluntad de Dios se puede desarrollar en nosotros y que podemos gozarnos en ese desarrollo cuando experimentamos sabiendo lo que es. La pregunta es, ¿por qué será que algunos creyentes no quieren, no buscan, no se entregan al plan de Dios? Tal vez es porque tienen temor al plan de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez han estado fuera de Él. Tal vez nunca se han entregado por completo a la voluntad y al plan de Dios. Nuestro Señor tiene el mejor plan para tu vida, para mi vida. Ese plan es algo personal. Ese plan es algo relacional. Dios está personalmente interesado en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Y nosotros debemos pensar, nosotros debemos comprender esta verdad. Y cuando lo hagamos, nos va a ser de mucho aliento y nos va a dar mucha alegría. Ahora, el abandonarse uno mismo para entregarse al plan de Dios siempre ha sido motivo de gran bendición en aquellos que ya les han obedecido. Romanos capítulo 12, 1 y 2 nos exhorta a todo creyente a presentar su cuerpo como sacrificio vivo, como un sacrificio santo, agradable a Dios. Esta entrega es razonable, sobre todo porque sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios en su bondad, en su misericordia, proveyó del Salvador. Jesús, el Hijo de Dios,
dejó el cielo, se humilló hasta lo sumo, nació como un niño, vivió humildemente, hizo bondades, predicó la palabra de Dios, predicó el evangelio y fue crucificado en una cruz. Pero no quedó ahí. Nuestro Señor resucitó al tercer día y con esto nos dio redención, nos dio perdón de pecados, nos dio libertad, sanidad, bendición y una nueva relación, una relación directa con el Padre Celestial por medio del Espíritu Santo. El entregarnos en dependencia a Dios, resistiendo las presiones del mundo, seguramente, hermanos, nos va a traer gozo, nos va a traer alegría, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Si nosotros nos abandonamos, si nosotros renunciamos a nosotros mismos, entregándonos más y más al plan de Dios y a la voluntad de Dios, vamos a descubrir, nos vamos a dar cuenta que hemos tomado pasos inteligentes y de gran provecho para nosotros mismos. Hermanos, hermanas, debemos estar seguros y confiados en el plan de Dios. Estar seguros que ese plan de Dios es bueno en gran manera. Es decir, que todo lo que Dios ha planificado es apropiado, que todo lo que Dios ha planificado es adecuado para nuestro bien personal. El plan y la voluntad de Dios están llenos de gracia, están llenos de bondad y buscan saciar las necesidades más profundas del hombre. Desde el inicio, durante el proceso, hasta el final, el plan de Dios satisface todas sus carencias al ser humano. ¿Qué cosas están involucradas en el plan de Dios para nosotros? Bueno, recordemos un poco. En primer lugar, está involucrada la salvación. Dios desea que todo hombre se arrepienta y sea salvo, llegando al conocimiento de la verdad. Dios no desea que nadie se perezca. Más bien Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, vengan al conocimiento del Señor Jesús. La salvación es la necesidad más grande para el hombre. Y es el plan de Dios darnos la solución. En segundo lugar, el plan y la voluntad de Dios incluyen nuestra santificación. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 nos da la idea, pues que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en Hebreos capítulo 10, versos 9 y 10, aclara que somos santificados por el sacrificio del Señor Jesucristo de acuerdo a la voluntad de Dios. En tercer lugar, la voluntad de Dios, el plan de Dios, incluye nuestra preservación. En el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 40, encontramos que el Señor dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que cree en el Hijo va a tener vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero, dijo el Señor Jesús. El plan de Dios para nosotros incluye la salvación, incluye la santificación y la seguridad. Su voluntad va de acuerdo a nuestras necesidades y es provechoso para cada uno de nosotros. Hermanos, no debemos temer al plan y a la voluntad de Dios. Más bien debemos abandonarnos a nosotros mismos, debemos entregarnos por completo para hacer su voluntad, porque su voluntad es para nuestro bien. También es importante que reconozcamos que el plan de Dios es aceptable, es bueno. Cuando decimos que el plan de Dios es bueno, es porque da respuesta más bien a nuestras necesidades. Cuando decimos nosotros que es provechoso, cuando decimos que el plan de Dios es aceptable, es porque nos agrada, porque nos satisface. Él está cumpliendo a los deseos más profundos de nuestra alma. Cuando un niño se enferma, ¿no?, y viene el médico y le prescribe una medicina, sabemos que le va a ayudar en su salud. Ahora, la medicina que el doctor le da no tiene buen sabor. ¿Qué hacemos nosotros? Seguramente nosotros les vamos a dar ánimo al niño diciéndole que esa medicina le hará sentirse mejor. Y saben, la medicina puede ser exactamente lo que el niño está necesitando para curarse.
pero eso no significa que le va a encantar a Él. De igual manera, hermanos, el plan de Dios es bueno para el hombre, pero muchas veces no le puede agradar. Sin embargo, Dios nos asegura que su plan para nosotros es tan bueno como aceptable. El Señor Jesús le explicó a la mujer pecadora que el plan de Dios, revelado en la persona del Señor Jesús, es como tomar agua fresca, esa agua que sacia para siempre. Hermanos, el plan de Dios es bueno y la voluntad de Dios es aceptable. Tomemos en cuenta que la palabra no nos dice que el plan y la voluntad de Dios va a ser fácil y cómodo. Tampoco promete que va a haber recompensa o que no estará libre de tragedias. Pero lo que sí promete Dios, que en su plan y en su voluntad encontraremos la respuesta al deseo más profundo de nuestro ser y tendremos mucho gozo al obedecerle. ¿Qué más podría pedir un creyente, hermanos? ¿Qué más podríamos pedir nosotros que estar en medio del plan de nuestro Dios? Además, que el plan y la voluntad de Dios es bueno, es aceptable, también es perfecto. Algunos podrían decir, la verdad es que yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida, pero pienso que me pone tantos límites que me va a privar de muchas cosas. A este tipo de pensamientos, hermanos, la Escritura responde, el plan de Dios es perfecto, no falta nada, es perfecto. El Señor Jesús es la vida. Su presencia en nosotros hace que esa vida sea completa y nos permite vivir abundantemente. Así que nosotros debemos entregarnos por completo a su plan, debemos entregarnos por completo a su voluntad. Efesios, el capítulo 5, verso 17, dice que por tanto no seamos insensatos, más bien debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de nuestro Señor. Colosenses 4:12 nos enseña que la meta de todo cristiano es estar firme, es ser perfecto y completo en todo lo que Dios quiere para nosotros. Podemos vivir en el plan de Dios y hacer su voluntad. Y saben, hermanos, no estamos solos en este asunto. No debemos olvidarnos que Él está con nosotros. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que está en vosotros y Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros estamos totalmente entregados a la voluntad de Dios, si nosotros podemos hacer, Hebreos nos dice que Él nos va a hacer aptos para toda buena obra. Él nos va a ayudar a que hagamos su voluntad, haciendo el bien y agradando a nuestro Señor. El plan es perfecto porque Dios es quien lo diseñó. La perfección viene solamente de Él y Él solamente es perfecto. Y saben, Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y Él ha diseñado y ha puesto en práctica un plan específicamente diseñado para cada uno de nosotros. Hermanos, es tiempo de ofrecer nuestras vidas al plan de Dios. Es tiempo de ver a nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos metamos completamente en el plan de Dios, podremos comprobar por experiencia propia que ese plan y la voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta. Vamos a orar. Padre amado, Señor nuestro, esta es nuestra oración, Padre. Te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo, Señor. Te agradecemos porque tú tienes un plan para nosotros desde la eternidad. Agradecemos, Señor, que cumplas ese plan en nosotros. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos rendir nuestras vidas, que podamos ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, agradable, Señor, y cumplir con tu voluntad, cumplir con tu plan, Señor. Algunas veces no nos va a agradar, Señor,
Pero te pedimos que tú estés con nosotros constantemente, que nos ayudes, que nos levantes, Señor, que nos hagas entender que ese plan es lo mejor que tienes para nosotros. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Nos vemos la próxima semana. Nuestro Señor Jesucristo bendiga sus vidas.